El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 6 minutos. Qué barbaridad. Bueno, algunos líderes de opinión no se cansan de seguir con lo mismo. ¿Qué tal? Los zánganos, versión criminal de los forajidos. Así tituló un comentario un supuesto líder de opinión. Pero bueno, lamentablemente, si desde la prensa, si desde los medios, señores, no contribuimos también a la paz social, estamos fritos. Como sociedad estamos fritos. Sobre todo a propósito de cosas que se dicen, que se escuchan, ¿no? A mí me encantaría que alguien haga público algún comentario de este espacio, del contertulio de quienes habla, en el sentido que no sea otro que llamar a la paz. Me encantaría ver algo así. Porque se dicen muchas cosas y no se las puede probar, simplemente se las genera con base en la descalificación. Este es un momento en el cual desde los medios, señores, y de esto también, contertulio, de eso también la semana la tenemos para hablar, ¿no? El papel de los medios paupérrimo en esta crisis, paupérrimo. Una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza. Lo que han hecho los medios en estos 11 días ha sido vergonzoso. 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 No tiene presentación y no tiene precedentes en los 40 años de vida democrática de la República. No lo tiene. De eso también hay que hablar. Pero señores, si desde los medios nos hacemos llamados a la paz, a la cordura, a la concordia, a la conciliación, a la concertación, estamos fritos. Como sociedad estamos fritos. Si desde los medios seguimos atizando la candela y llamando a la gente a que salga a las calles y criticando a los manifestantes y descalificando a la gente que seguramente tuvo alguna razón para hacerlo. Obviamente hay que condenar a los vándalos, señores. Hay que hacerlo, sin duda. Pero vandalizar al movimiento indígena porque me cae mal, perdónenme, me parece a mí una exageración. Hagamos un mea culpa también, colegas periodistas, medios de comunicación, sobre nuestro rol. Ya, paremos. Hagamos un llamado a la conciliación. Bueno, ratificar, dimos lectura a la publicación del comunicado de la Organización de las Naciones Unidas. Nuevamente lo revisamos, porque claro, esto viene a ser la noticia tras los episodios de ayer. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador informan que en cumplimiento del acuerdo anunciado al país por el presidente de la República y los dirigentes de las organizaciones CONAIE, FEINE y FENOCIN, participantes en este diálogo, 1. Se deja sin efecto el decreto 883, para lo cual se procederá de manera inmediata y según los procedimientos legales correspondientes para su emisión. 2. Se procederá de manera inmediata a trabajar en la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios con un enfoque integral que precautele que estos no se destinen al beneficio de personas de mayores recursos y a los contrabandistas, con criterios de racionalización, focalización y sectorialización. ¿Qué significa esto? El Ejecutivo tiene que emitir un decreto derogatorio del 883. Mientras eso no ocurra, señores, la gasolina sigue costando lo mismo. El diésel, $1.29, la extra, el diésel $1.30, ¿no? Perdón, $2.30, la extra $2.29, y la super entiendo que está por $2.39 o algo así. Va a seguir costando lo mismo. Víctor Hugo Villacrés Sentara nos acompaña, académico, analista económico. Bienvenido, economista. ¿Qué tal, Fabricio, Alexis? Buenos días. Un saludo a la gente que nos escucha a través de Radio Majestad. Bueno, hagamos una lectura de esta decisión. ¿Qué implica? Pregunta directa a Víctor Hugo Villacrés. ¿El gobierno recula, retrocede en su decisión inicial? A ver, yo creo que hay que dividir la decisión en dos partes, en la parte política y en la parte económica. En la parte política, lo primero decir que con un Ecuador devastado no pueden existir ganadores. Yo creo que todos hemos perdido en estos 11 días y todavía hoy, que será no completamente normal, que la gente poco a poco va retomando sus actividades. Creo que hay profundos desgastes en algunas instituciones, hay nula participación de otras, una pobre participación de terceras instituciones, gente que queda muy golpeada producto de lo que ha ocurrido
ocurrido, una ciudadanía, niños, jóvenes, que quedan exacerbados en ciertos sentimientos de xenofobia, racismo, regionalismo, es decir, una serie de elementos negativos que le dejan a todo el país lo que ha terminado de ocurrir en estos 11 días de paralización. Sin duda queda un ejecutivo desgastado, no sé con qué amplia posibilidad de tomar decisiones, un legislativo inexistente en todos los 11 días. Está cancelada la sesión que fue convocada para hoy, claro, ya no tenía razón de ser, ¿no? Pero además ha sido, como dice nuestro invitado, el economista Hugo Villacres, una asamblea y un poder legislativo totalmente ausente y desentendido de una de las crisis más graves que hemos vivido en el país en los últimos años. Por supuesto, entes de control que se han visto incendiados, con lo cual se ve que había vandalismo también dentro de las protestas, no todos, evidentemente mucha de esa propuesta era justa, pero hubo gente que canalizó de manera diferente esa protesta. No podemos dejar de mencionar el pobre rol que ha tenido algunos líderes de opinión con comentarios que exacerbaron a los ciudadanos, desgaste de quienes podrían ser candidatos a presidente. Yo creo que todos quienes podrían ser candidatos a presidente o quienes aparecían en las probables encuestas, y escúcheseme bien, todos han terminado desgastados. Entonces, en ese escenario, hablar de un acuerdo finalmente en el país, yo creo que al fin del día lo que existe es la posibilidad de que el país pueda tener viabilidad en términos de democracia y sobre todo en términos de empezar a funcionar. Y ahí sí es importante, creo yo, así como muchas veces criticamos, aplaudir a los dos escenarios o a las dos partes que fueron capaces de sentarse en un mismo escenario, dialogar y llegar a un acuerdo en el bien del país. Ahí tampoco hay perdedores, creo yo. Ahí lo que hay es simplemente el deseo de acordar, de prever que vamos a necesitar analizar sobre el tapete lo que yo siempre he dicho, el tema de los subsidios, pero que hay que hacerlo de manera organizada, planificada, ordenada, con criterio, y como hablan en la resolución esta de Naciones Unidas, seguramente habrá que pensar en focalizar los subsidios hacia quienes más necesitan. Creo que por ahí es el camino, ¿no? Porque en el documento que daba lectura Fabricio hace un momento, que es publicado por Naciones Unidas, no se habla, digamos, de una derogatoria total del texto planteado actualmente a través del 883, sino se habla precisamente de eso, ¿no? De la focalización de los subsidios. Ahora, mucho se ha cuestionado al movimiento indígena, economista Villacres, contra Tulio y amigos, sobre el hecho de haber llegado a este momento, pero sin una contrapropuesta. O sea, más allá de la derogatoria, ¿qué es lo que se le podía dar como una posible solución al gobierno para cerrar o para, digamos, solventar las necesidades de carácter económico que ahora mismo tiene el Estado, que es ese famoso déficit del cual tanto habló ayer en su intervención el ministro de Finanzas? A ver, yo creo que ahí hay dos elementos fundamentales de análisis, Alexis. Primero, eliminar un subsidio implica que los recursos que existen en la economía cambian de manos, pero que no se genera más recursos. Y esto es importante como concepto porque aísla la dolarización de el eliminar o mantener un subsidio. Eliminar o mantener un subsidio finalmente implica que esos recursos cambien de mano. Ahora estaban en manos de la ciudadanía. Si se deroga, pasará a manos del Estado y con eso se puede ayudar a cubrir un déficit fiscal. Voy a leer algunos déficits fiscales para el 2019 porque además es un concepto que termina siendo bastante satanizado. Por ejemplo, tenemos que en Chile terminará el 2019 con menos 1,9%, en México con menos 2,2%, en Argentina con menos 3,9%, en Brasil menos 6,3%, en Paraguay menos 1,4%, en Uruguay menos 3,4%, en Bolivia menos 8,2%, en Colombia menos 2,6%, en Perú menos 2,1% y Ecuador es el más pequeño, menos 0,8% se habla de que terminará este año. ¿Qué quiero decir con esto que he leído? En todos los países hay déficit fiscal. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta que la economía debe precautelar por sobre todo las condiciones sociales de su ciudadanía. Es decir, que atrás de todos los indicadores económicos hay rostros humanos. Y esos rostros humanos tienen
que ser atendidos en términos de reducción de pobreza, reducción de inequidades, seguridad social, educación, salud. Creo que esos elementos son importantes. Digamos, y estos elementos que está citando para el caso que nos ocupa, el caso ecuatoriano, economista Víctor Hugo Villacrés, ¿no fueron tomados en cuenta cuando se emitió el decreto ejecutivo 883? Yo creo que ha habido un problema de falta de análisis global de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que en su matriz de riesgos, cuando hablaron de eliminación de subsidios, lo pusieron como un problema que podría tener un riesgo medio. Y no se percataron. O sea, no le pusieron un riesgo alto. Exactamente, no se percataron que esto iba a tener un riesgo alto, así fue. No se percataron que esto va a tener un riesgo alto por las condiciones que puede despertar en la ciudadanía, y no en América Latina. Pasa en América Latina, pasa en Europa, fíjese lo que pasó en Francia, fíjese lo que ha pasado en algunos países que Grecia han intentado eliminar subsidios a los combustibles. Entonces, yo creo que ahí hay un error fundamental en el tomar una decisión sin dimensionar las repercusiones que va a tener y además sin tener claros desde mi óptica cuáles van a ser los objetivos finales de política, para de esa manera sentarse con los probables afectados, negociar primero una salida a la medida que se va a tomar y después tomar la medida. Ahora, hay algo que yo decía en el comentario economista y que usted, que además es catedrático, es profesor universitario, puede encontrarle una respuesta y una salida, porque además es de los economistas que está siempre mirando también al lado del más débil. Es la primera vez que veo yo una clase media a la que no le molesta un paquetazo, o todo está justificado por el objetivo político detrás de todo esto. Porque digo, ha habido manifestaciones en este país que han tenido como origen el alza del precio de determinados productos, la misma gasolina. Recordemos lo que pasó en la época de Lucio Gutiérrez, lo de las salvaguardas en 2015, ¿no? Subieron de precio las cosas por efecto de las salvaguardas de los productos importados. Pero hoy veo una clase media más bien conforme, hasta como que le gusta la medida. Mire, Alexis, yo creo que hacer una lectura correcta de todo lo que está ocurriendo. Primero decir que este subsidio viene de la década de los 70, ¿no? 1972, es decir, el país lleva más de 40 años de subsidio a los combustibles. Después, o sea, desde el boom petrolero estamos con un subsidio. Por supuesto, desde el boom petrolero. Después hay que analizar que evidentemente este es un subsidio que podría parecer regresivo en ciertas franjas. Por ejemplo, en la franja de la gasolina super, que ya fue eliminado, en la franja de la gasolina extra, en gran parte de la franja de la gasolina extra, pero el subsidio del diésel es un subsidio que va ligado, por ejemplo, al tema de transporte, no solamente a nivel de ciudades, sino transporte también de carga pesada. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va a intervenir sobre un subsidio de este tipo, en saber cómo focalizarlo para no afectar a los sectores menos favorecidos. ¿Qué pasa con la clase media? La clase media tuvo, yo creo que el primer empujón del subsidio cuando se eliminó el tema de la gasolina super. Y yo creo que mucha gente lo veía venir. Digamos, no es un tema que no estaba sobre el debate. La gente sabía que ante la necesidad fiscal que existía, muy probablemente en cualquier momento se iba a tocar la gasolina extra. ¿Qué pasó? Hubo progresividad y además hubo hasta concienciación de alguna gente en que eso podría ocurrir en algún momento. No así con el tema del diésel, no así con el tema de las clases más vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted? Una protesta de las clases sociales más vulnerables, aquellos que probablemente viven con un salario básico y en términos de ponderación, de afectación, van a tener una afectación muchísimo mayor sobre lo que podría ser su nivel de ingresos. Entonces, esa gente me parece que estuvo en su legítimo derecho de salir, de protestar, de sentirse golpeada, pero finalmente, si usted revisa lo que ocurrió el sábado en la noche, usted veía todo tipo de gente con la cacerola en una clara señal de que pedían que todo regrese a la tranquilidad, de que vuelva a la paz, pero también que se eviten este
tipo de medidas que pueden terminar afectando el bolsillo. Bueno, lo de la cacerola tuvo 50.000 millones de interpretaciones, ¿no? Y cada cual adaptada. Pero yo sí quiero insistir con Tertulio y economista Villacrés a la forma de pensar de cada uno, ¿no? En mi duda, ¿no? De cómo es que hoy esta clase media, más bien, o cierto sector de la clase media, para no generalizar, resistía a la protesta indígena y estaba a favor de las medidas. Porque además es una clase media economista que no ha sido golpeada únicamente por la eliminación de los subsidios, sino es una clase media que en algunos casos más de 25.000 y hasta fin de año serán 35.000 que trabajaban en el sector público se han quedado sin trabajo, ¿no? Y sumemos eso a todos quienes han sido despedidos de las empresas privadas. O sea, hay una importante cifra de desempleo actualmente en el país por efecto de estas medidas. Por supuesto, es que simplemente hay que analizar qué es lo que ha pasado en general desde, yo diría, la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, y hemos tenido una reducción del aparato del Estado que finalmente implica, como dice Alexis, una cantidad de desempleados. Entonces, no hay que perder la perspectiva de lo que estamos hablando en términos económicos. Tenemos en general, yo diría que la pócima perfecta para que el pueblo poco a poco vaya sintiendo todo lo que sucedía, y eso se vio reflejado en estos últimos 11 días, ojo, sin justificar nuevamente todos los actos vandálicos que, como bien dicen aquí ustedes en la mesa de trabajo, tienen que ser sancionados, tienen que ser investigados, pero tampoco se debe satanizar la protesta social, y ahí hay que entender claramente que hubo muchos actores que protestaron porque de verdad tenían una necesidad, porque de verdad se sintieron afectados. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Lamentablemente a todos se los ha puesto en el mismo saco. A ver, de lo que está diciendo Hugo Villacrés y tratando de leer un poco lo que ha pasado y tratando de hacer una valoración en frío de lo que ayer decían las autoridades de gobierno, el presidente de la República y el ministro de Finanzas en la primera locución antes de sentarse a la mesa de negociaciones con los indígenas. A ver, trataron de centrar el discurso en el hecho que hay que controlar el contrabando, que dentro de los principios del señor presidente de la República está el combatir el contrabando y el combatir el tráfico de combustibles y de impedir que el subsidio siga beneficiando a los ricos y a quienes se han enriquecido producto del tráfico de combustibles. Lo suscribió el ministro de Economía y Finanzas. Yo me pongo a reflexionar, si es así, creo que el plan debió haber sido mucho más trabajado, mucho más integral, con controles en las fronteras, no sé, un montón de cosas, que de lo que yo conozco no se lo hizo. A mí lo que me da la impresión es que la medida contenida en el decreto ejecutivo 883 era una medida netamente fiscalista, porque no hay plata, porque no hay no hay recursos, no hay liquidez en la caja fiscal. ¿Usted está de acuerdo con eso? Ese es un análisis y una lectura importante de lo que ocurre ayer, porque claro, cuando uno escucha el discurso del ministro Martínez, o mejor dicho, la intervención del ministro Martínez, uno dice, a ver, claramente está hablando de una política que debe generar primero mayores controles y después focalización del subsidio, no eliminación del subsidio. Pero uno entiende eso, ¿no? Por supuesto, porque le dicen... Pero es que esa fue la esencia del discurso, tanto del presidente cuanto del ministro. Le dicen, a ver, el subsidio cuesta 1.300 millones de dólares. De esos 1.000 millones se van en diésel. De esos 1.000 millones en diésel, un porcentaje se va en contrabando. Entonces, ¿qué es lo que hay que, en primera instancia, tratar de precautelar y tratar de corregir? Pero, a ver, ahí hay algo que a mí, por ejemplo, me deja dudas, economista, porque sobre la base de ese argumento, yo le pregunté hace unos días atrás, en estos mismos micrófonos, al ministro de Transporte y Obras Públicas, de cuál es el monto económico y en galones de combustible que se va por el contrabando, y no tienen la cifra. No tienen la cifra, entonces creo que también hay que aclarar, ser transparentes. O sea, ya estamos hablando mucho de que se fugan los combustibles por la frontera, pero díganos cuánto es lo que se va, cuánto es lo que pierde el Ecuador. Mire, yo creo que esas imprecisiones se deben también a que no existen estudios que cuantifiquen cada uno de los rubros. Y usted lo acaba de decir, en términos del diésel no existe un estudio claro de cuánto es lo que fuga, pero asuma usted que fuera el 50% del subsidio, que además de un monto altísimo, ¿no? Que significa que somos muy ineficientes en tema de control de fronteras, pero asuma que son esos 500 millones. Solo los 11 días de paro le ha costado al país, según algunos analistas, hasta 3.000 millones de dólares, pero la cifra fluctúa entre 1.200 y 3.000 millones.
3.000 millones de dólares es el 75% de lo que el Ecuador está recibiendo de parte del Fondo Monetario Internacional. 3.000 millones es 2 veces lo que se va a recuperar por combustibles. Entonces, ¿qué le quiero decir? No es más sencillo tratar primero de planificar una medida, acordar con las diferentes partes y evitar en lo posible estos temas de protesta social. Yo creo que ahí es nuevamente necesario que las medidas económicas se tomen de manera organizada, planificada, que se tengan objetivos que correspondan a un plan nacional y que ese plan nacional se enmarque dentro de metas sobre todo de carácter social. Nuevamente hay que recuperar esa visión social de la economía, entender que la economía sirve para que los humanos podamos vivir mejor, para que exista más igualdad, para que se reduzcan las inequidades, para que mejore la educación, la salud pública. Creo que esos son elementos fundamentales de análisis al momento de tomar una decisión política, de política económica, y esa decisión de política económica debe tener las herramientas correctas. Y lo que acabamos de hablar acá, la herramienta correcta en términos de subsidios, sin desconocer que ahí podía haber algún tema de regresividad, era la focalización, no la eliminación, al menos en un primer paso. ¿Se equivocó el gobierno al eliminar el subsidio a la gasolina extra y al diésel, el economista Víctor Hugo Villacrés? Yo creo que no dimensionaron las consecuencias que va a tener en la parte social. No dimensionó el multilateral, no dimensionó el gobierno, no dimensionaron los asesores y seguramente no dimensionó el equipo económico. Había que dialogar, había que someter este tema, la utilización de los subsidios a las gasolinas, había que someter al diálogo que ha promocionado el gobierno desde hace rato. De hecho, este año instalaron unas nuevas mesas de diálogo. Había que poner ese tema en el tapete. Mire, Fabricio, como producto del diálogo ayer se llega a un acuerdo y hoy termina una paralización que le estaba costando miles de millones de dólares al Ecuador. Y de vidas. ¿Qué quiere decir esto? Además, eso es irrecuperable y yo quería terminar con eso, Alexis. A mí me duele mucho, más allá de lo que mencioné al principio, la pérdida de vidas. Eso es irreparable. De eso poco costo. se habla de eso. Eso no tiene costo y finalmente todos los temas de derechos humanos que van a salir en estos días. Yo sí pido a todos, al gobierno nacional, a las personas que están en los grupos de negociación, a los diferentes sectores, que bajen los decibeles del diálogo, que permitan que este país sea viable, que permitan que nos encontremos como ecuatorianos, que dejemos atrás todo este momento triste para los ciudadanos y que pensemos en que el Ecuador puede ser viable si todos ponemos la mano. Y para eso, lo primero que tiene que pasar es que todos bajemos al menos 1 o 2 puntos los decibeles de la educación, de la discusión, que mejoremos los niveles de educación, que tratemos en lo posible de concienciar a la ciudadanía acerca de cómo podemos volver a encontrarnos como hermanos, porque los resultados en términos de lo que llamaríamos el panorama social quedan con un saldo completamente negativo. Yo creo que el Ecuador queda devastado en todo lo que significa este encuentro social. Ha sido una vorágine entre izquierda, derecha, correístas, anticorreístas, policías, manifestantes. Todo el mundo quiere tener la razón, no hay posibilidades de diálogo intermedio. Y en ese sentido, estamos haciendo inviable al país. Hay una enorme fractura, economista Víctor Hugo Villacrés, una enorme fractura. Cierro con esto. Usted que es el experto en materia económica. El anuncio es: el decreto ejecutivo 883 se va a derogar y se va a trabajar en un nuevo decreto ejecutivo. Yo estoy convencido que el nuevo decreto ejecutivo seguramente va a matizar la medida original. Probablemente, pienso yo, es apenas un comentario y una opinión, probablemente mantenga el tema de la extra o lo matice, pero en el tema del diésel sí haya una focalización. El tema es que muchos precios ya subieron. Y digamos, en las tiendas, en los supermercados, en los mercados, ya se siente ese comportamiento. ¿Será que bajan? Mire, Fabricio, yo creo que como todo, la inflación tiene que esperar un proceso de ajuste. Aquí va a haber un proceso de ajuste que no se va a sentir en los primeros días. ¿Por qué? Porque también los grandes centros de consumo, las ciudades grandes como Cuenca, como Ambato, como Guayaquil, como Quito, estuvieron desabastecidas.
Y eso va a demorar en que vuelva a existir el normal abastecimiento y por tanto va a haber un primer momento en donde en efecto los precios van a tener un ligero incremento, pero después se va a ir desacelerando porque creo profundamente que en el tema de inflación, en dolarización, la economía se termina ajustando de acuerdo a lo que va sucediendo con los vaivenes y con la oferta y demanda de productos. Porque tenemos esa camisa de fuerza, ¿no? Por supuesto, a ver, el tema de la dolarización tiene grandes ventajas, pero al fin del día es una camisa de fuerza, pero yo creo que para todo el mundo se ha convertido en el principal activo a defender. Usted escuchó que muchas de las personas en contra y a favor de las medidas económicas tocaban la dolarización como uno de los temas sensibles que saben que afecta a la ciudadanía. Si hay algo en lo que esta ciudadanía puede estar completamente de acuerdo, y hay encuestas que hablan que más del 98%, ojo, esta es una cifra inverosímil, más del 98% de ecuatorianos están de acuerdo con la dolarización. Entonces, ese es un activo que ninguno de los ecuatorianos quiere perder y que por tanto el cuidado de este activo va a depender de una serie de elementos que estén sobre la mesa de trabajo y la discusión en temas económicos. Correcto. Economista, gracias. Muy A gentil, usted, economista. muchísimas gracias. Me quedo con eso, ¿no? Dentro de este diálogo con Víctor Hugo Villacrés Endara en esta mañana, no dimensionaron, está claro, no hubo una dimensión, un análisis más profundo sobre el impacto de las medidas económicas contenidas en el decreto ejecutivo 883. Hoy, evidentemente, va a haber un punto de inflexión, va a ser derogado este decreto ejecutivo 883, en el transcurso de la jornada seguramente se conocerá del decreto ejecutivo que derogue el 883 y estaremos expectantes del momento en el cual el gobierno comienza a trabajar conjuntamente con los sectores sociales en la redacción del nuevo decreto ejecutivo.